22 contagios, 6 muertes es lo que hasta el momento nos está dejando la bacteria Legionella, que provocó el brote de neumonía bilateral en Tucumán. Bien, de esto vamos a empezar hablando con la doctora Bárbara Broese. Ella es directora de epidemiología del municipio de San Isidro. ¿Cómo estás, doctora Bárbara? ¿Todo bien? Hola, Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, me alegro mucho. Bueno, ya me meto en la primera pregunta con respecto a esta bacteria. ¿Qué es? ¿Dónde se aloja? ¿Y cómo se produce la transmisión? Bueno, esta es una bacteria, ¿sí? No es un virus. Esto es importante aclararlo porque venimos del COVID, venimos de la viruela del mono. Entonces hay que aclarar que esta es una bacteria que se aloja en el agua, ¿sí? Principalmente en el agua, también en la tierra de las macetas, por ejemplo, pero principalmente en el agua. En el medio ambiente en general no llega a producir contagios al aire libre, pero sí en los edificios. Es una enfermedad que está en los edificios y se aloja, por ejemplo, en los tanques de agua, en las torres de enfriamiento de aire acondicionado o los sistemas de calefacción, los humidificadores, los hidromasajes, y la transmisión es principalmente por aerosoles, ¿sí? Cuando condensa esa agua donde se aloja la bacteria, hace que se distribuyan gotas en el aire que las personas susceptibles pueden inhalar, y puede provocar dos tipos de enfermedad. Una es la enfermedad de Pontiac o la fiebre de Pontiac, que es un síndrome gripal, por decirlo de alguna manera, que suele ser leve a moderado y cura solo en más o menos 3 a 5 días. Y la otra variante es la enfermedad del legionario, que es la que vimos en esta clínica de Tucumán, que lo que genera, en general son neumonías así bilaterales, como vos decís, que se presenta con síntomas como fiebre, cefalea, malestar general, letargia, puede haber diarrea, confusión, deterioro del sensorio, y eso es lo que nos da la enfermedad del legionario, que en general tiene una mortalidad de aproximadamente entre el 10 y el 20%, pero esto puede, en pacientes inmunocomprometidos, aumentar a un 80% sin el tratamiento adecuado, hasta un 40% con el tratamiento adecuado, ¿sí? Eso nos habla de la gravedad que puede llegar a tener esta infección. Bien, clarísimo. Ahora vos me hablás del agua, y yo te pregunto, por ejemplo, en clínicas privadas, ¿no habría que hacer más seguido el mantenimiento, no sé, de los tanques, por ejemplo? Claro que sí. El mantenimiento tiene que hacerse cada 3 meses, o sea, ver cómo está el agua de los tanques, si es que el agua se ve turbia o se ve sucia, hay que limpiarlos completamente. Eso es fundamental. Lo mismo que en lugares donde no corre habitualmente el agua, dejar correr el agua como para disminuir la posibilidad de transmisión, ¿sí? Los lugares donde el agua no se utiliza habitualmente hay que dejarlos correr. Y una cosa muy importante es que no está en los aires acondicionados domésticos ni en los aires acondicionados de los autos, por ejemplo, ¿sí? Porque no utilizan agua para enfriar ese aire. Buen dato. La legionela está en el agua. Bien. ¿Sí? Esto es muy importante, y lo que tiene que estar es el estado presente, porque no es solamente en las clínicas, también puede estar en los hoteles, por ejemplo. Entonces los edificios grandes que tengan torres de enfriamiento o que tengan sistemas de calefacción o de enfriamiento que utilicen agua. Clarísimo. Entonces, para que la gente entienda, o sea, el aire acondicionado y el tanque de agua doméstico, ahí no está la bacteria. No, es en los lugares grandes, ¿sí? Eso es importante que la gente que lo entienda, que puede prender el aire de su casa o el aire del auto, que no pasa nada. Bien. Barbie, venimos de una pandemia del COVID con un estrés postraumático importantísimo. Lo que te quiero preguntar es, ¿la legionela, o sea, no se transmite de persona a persona? Vamos a enfatizar eso. Eso es muy importante, Leo, lo que decís. No se transmite de persona a persona. Esto es importante para que la gente
se quede tranquila. En general los brotes que aparecen de legionela son, en primer lugar, nunca está sola la legionela, no aparecen casos únicos, siempre aparecen múltiples casos en lo que podríamos llamar edificios enfermos, ¿sí? Edificios que no están correctamente controlados, pero yo no la voy a llevar a mi casa. Es el edificio lo que contagia, no de persona a persona. Bien. ¿Se entiende bien ese concepto? Perfecto, y me queda clarísimo lo de edificios enfermos. Entonces, yo digo, ¿esto en algún punto se pudiera haber evitado si se hace el correcto mantenimiento o no? Sí, por supuesto. Es fundamental que cada 3 meses se revisen los tanques de agua, que se revisen los filtros de los hospitales. Esto es lo fundamental. Sí, se podría haber evitado, definitivamente. Bien. ¿Cómo se trata esta bacteria, Doc? Con antibióticos. Al ser una bacteria, viste que muchas veces tenemos esta duda que venimos del COVID, donde el tratamiento fue dificultoso, porque los antivirales son mucho más difíciles de conseguir. De hecho, acá hoy por hoy no hay antivirales que estén autorizados para el uso habitual, si lo hay en Estados Unidos, pero el tratamiento de la legionela es mucho más simple, porque es antibióticos que tenemos a disposición. Entonces, la sospecha epidemiológica en tiempo y forma con el tratamiento adecuado es una muy buena salida para la legionela. ¿Sí? Hay disponibilidad de estos antibióticos. Son antibióticos de uso corriente, que nosotros decimos los macrólidos o las quinolonas, pero hay antibióticos disponibles. Bien, ¿y es correcto decir, o quizás muy apresurado, que este brote queda ahí en lo que pasó, está controlado, o todavía corremos riesgo de que se disemine? Todavía hay que ver, creo que la clínica ya está, se evacuó, y vimos, bueno, si bien el lunes aparecieron nuevos casos, esto, acordate que viene del 22-23 de agosto, que aparecieron los primeros pacientes con síntomas, y el lunes aparecieron los últimos pacientes con síntomas, pero si ya está evacuado el edificio y ya está la investigación judicial en marcha, es probable que ya se empiece a controlar. Perfecto. Y en cuanto al periodo de incubación, o sea, desde el agente infeccioso hasta los síntomas clínicos, ¿cuántos días son aproximadamente? Entre 2 y 10 días. Sí, hasta un máximo de 15 días, pero entre 2 y 10 días es el periodo de incubación. El periodo de incubación, recordemos que es desde que tomo contacto, desde que el huésped susceptible toma contacto con el agente infeccioso hasta que aparecen los primeros síntomas clínicos. Ese es el periodo de incubación y son entre 2 y 10 días. Bien. Bueno, ya te voy haciendo las dos últimas. Me meto ahora en la viruela del mono. Bueno, hoy leía que Colombia es uno de los países más afectados en el mundo. ¿Qué panorama ves con respecto a esto? Porque la gente ya escucha algo y enseguida se le viene la pandemia a la cabeza para trasladar calma, ¿o claro. no? ¿Qué podemos decir? Mira, ahora lo que está pasando es más o menos lo que pasó con el COVID. Europa más o menos está disminuyendo la cantidad de casos, ¿sí? En Europa disminuyeron los casos más o menos un 25%, sin embargo, hoy el epicentro de esta epidemia es América. Sí, la mayor cantidad de casos está en Estados Unidos, Colombia, como vos decías, Perú, Brasil. Nosotros aumentamos de una semana a otra un 27% la cantidad de casos. De hecho, entre la semana epidemiológica que va desde el 21 al 28 de agosto, aumentaron aproximadamente un 80% los casos, y hoy tenemos 170, hasta el 31 de agosto teníamos 171 casos. Hoy estamos viendo lo que pasó con COVID. Inició en Europa está disminuyendo los casos, nosotros hoy somos el epicentro de la viruela del mono. Bien, ¿y se va a poder controlar? Mirá, la diferencia entre Europa y nosotros es que ellos están vacunando y nosotros no.
Sí, esa es una diferencia fundamental. Más allá de eso, tenemos que tener en cuenta que por lo menos en Argentina el 99,5% de los casos son hombres, la mayoría de estos son hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, esto nos sirve no para estigmatizar ni mucho menos, sino para saber a dónde dirigimos las medidas de prevención, las medidas de acción de salud pública. Esto es fundamental, conocer la historia natural de la enfermedad y conocer dónde se está desarrollando más la enfermedad nos sirve para llevar las medidas de prevención a ese lugar, y es en el lugar donde nos tenemos que enfocar. Obviamente que si esto sigue aumentando va a tomar otros sectores como las mujeres, los niños, pero hoy tenemos esta situación y es a donde nos tenemos que enfocar para tratar de contener este brote lo antes posible. Bien, me parece fundamental y te pido muy chiquitito un resumen para que la gente sepa también, el que no sabe por ahí lo toca de nombre, viruela símica. ¿Qué es brevemente y cómo se contagia? Bueno, la viruela símica es una enfermedad viral que es muy similar, pero mucho más leve que la viruela, ¿sí? Que está erradicada del mundo, que no hay más casos de viruela, y lo que genera, los síntomas que generan es un periodo de inicio en el que uno tiene cefalea, cansancio, fiebre, y después se manifiesta con erupciones en la piel, que generalmente son vesiculares, pero que pueden llegar a ser muy dolorosas. Ahora hay distintos estudios también que dicen que podría afectar miocardio, o sea, el corazón, y es algo para tener en cuenta, sí, pero en general cursa con un cuadro que es bastante leve, que puede llegar a durar aproximadamente entre 3 y 4 semanas, pero que es muy doloroso y que genera, por un lado, el tema de las lesiones y el dolor, y por otro lado, bueno, el lucro cesante, porque hoy lo que tenemos como medida preventiva fundamental es el aislamiento, ¿sí?, de estos pacientes. Entonces, con la situación económica que estamos viviendo y todo lo que estamos atravesando, estar 3 semanas sin trabajar para cualquiera, sobre todo para los trabajadores independientes, es un problema importante, ¿sí? Nosotros tenemos que ver a la salud como un todo, ¿sí? La salud no es solamente estar bien físicamente, sino estar bien económicamente, estar bien mentalmente. Y bueno, el aislamiento lleva a esto. ¿Cómo se contagia hoy por hoy en este brote que estamos viendo? Si bien puede contagiarse a través de animales enfermos que lo transmiten al hombre, o por indirectamente a través de materiales contaminados como las sábanas, la ropa de las personas infectadas, hoy por hoy lo que estamos viendo es que es una enfermedad que el contagio principal está siendo a través de las relaciones sexuales. Y no digo que sea una enfermedad de transmisión sexual, porque no se transmite por fluidos vaginales o por semen, se transmite por el contacto de la piel, ¿sí? El contacto prolongado de la piel en una persona que tiene lesiones con un huésped susceptible. Clarísimo, clarísimo. Bueno, Doc, me meto en la última y tiene que ver con COVID prolongado. A ver, por ejemplo, tuve COVID, 3 vacunas tengo, no la pasé mal. ¿Tengo que hacerme estudios? Mira, si no la pasaste mal y no estás sufriendo, hoy por hoy hay 200 síntomas descritos como parte del long COVID, ¿sí? Que van desde el agotamiento y el deterioro cognitivo hasta dolor, fiebre, palpitaciones. Si vos ya pasaste el COVID y no estás cursando por todo eso, la verdad es que no es necesario que te hagas estudios. Ahora, si vos estuviste internado, estuviste con una neumonía por COVID, y sí, es necesario que te hagas estudios para ver cómo está tu función cardíaca, para ver cómo están tus pulmones, para ver si tu capacidad respiratoria está bien. En estos casos sí es necesario. Bien. Y por último, o sea, en cuanto a secuelas a nivel neurológico, ¿viste mucho así en porcentaje que queda o son los menos o depende de tal edad? He visto, tengo varios colegas que quedaron
con algunas secuelas neurológicas, pero no son solo secuelas neurológicas, son cualquier tipo de secuela que te produzca, y de hecho hay mucha, lo que se está viendo, y salió una publicación reciente que Inglaterra va a empezar a estudiar la relación del long COVID con las ideas suicidas, ¿sí? Tremendo. Toda esta gente que queda con secuelas por el COVID, se ve que hay mucha gente que tiene ideación suicida. Entonces, es algo que se empieza a vislumbrar ahora y se está empezando a estudiar. Es un tema. Es muy interesante y todavía nos falta muchísimo para aprender entonces, ¿no? Con respecto a esta parte. Nos falta muchísimo para aprender, y hay otro estudio publicado que también dice que luego de 2 años podés presentar depresión posterior a haber tenido COVID. Hay mucho para estudiar sobre este tema, te digo, son 200 síntomas descritos posterior a COVID. Claro. Estamos ahí en pleno proceso de... Por eso siempre remarcar la importancia de tener todas las vacunas correspondientes y entender que quien esté correctamente vacunado se vio que tiene alrededor de un 80% menos de probabilidades de desarrollar long COVID. Eso es un número que es fuerte y es importante, y remarcamos siempre que podemos la importancia de la vacunación. Bien. Doctora Bárbara Broese, te agradecemos muchísimo por haber pasado por Noticias Salud Radio. Un gusto como siempre. Un beso grande, Leo.